Capítulo 12. En la carretera. Otto volvió a ver sobre su hombro para comprobar que nadie lo observara desde los árboles. No decidía si darle la espalda al bosque o a la carretera. Quería pensar que los demás le avisarían de algún movimiento sospechoso a tiempo, pero confiar era un lujo que no podía permitirse. Al final optó por hacerse junto a Julián y dejar la carretera detrás suyo. Probablemente sería más fácil oír un motor acercarse que a una persona o resucitado. Pues yo digo que vayamos por la central eléctrica. Sugirió Lucas. Es la ruta más rápida. Rodeaban el capó de un auto gris, un poco feo. El mapa que consiguieron del kiosco extendido y sujetado en los extremos por pequeñas piedras. Llevaban un rato detenidos junto a la carretera, al principio para ir al baño, pero terminaron por aprovechar la aparente tranquilidad para decidir el resto de la ruta. Y ese es el problema. Lo normal es pensar que ese helicóptero, si es que no habían más, transmitieron la señal por toda la ciudad. Cientos o miles de personas querrán llegar a la gran estación industrial. Personas que podrían ponerle el ojo a nuestro carro y comida. Explicó Michael con su característica voz imponente y postura confiada. Lucas levantó una ceja y le dio 2 golpecitos a su rifle. Tenemos armas. Sí, pero el problema principal es que esa carretera pasa cerca del parque Cooper y Mavis. Cabe la posibilidad de que esos superinfectados y sus esbirros sigan por ahí. Dijo Michael con tono cuidadoso, como si solo mencionar aquel par de demonios pudiera invocarlos de alguna manera. Lucas miró el mapa con fastidio y expulsó todo su aire con desdén. Y yo que pensaba que sería una buena ruta para buscarlos, Pensó Otto. Julián se llevó las manos a la cadera e hizo unos pocos movimientos para sacarse la tensión. Bien podríamos rodear por el occidente. El problema es que era muy transitado. Podríamos encontrar un atasco. Michael asintió y se cruzó de brazos, el ceño fruncido. Siempre faltaba una cosa. Si no era un propósito, entonces era el transporte, la comida, armas, compañeros o una ruta. ¿Sería el mundo tan complicado de ahora en adelante? Otto reparó en que Michael le veía con cierta curiosidad. ¿Tú qué piensas, Otto? La pregunta le tomó por sorpresa. Quería su opinión. Michael estaba interesado en lo que pensara. Se sintió como novia fea, aunque ya era feo con ese rostro deforme. yo, pues, solo llevo 3 años en la ciudad, no la conozco muy bien. De repente algo vino a su cabeza, una idea fugaz que no tuvo tiempo de analizar antes de pronunciarla en voz alta. Hay un parque nacional no muy lejos, ¿cierto? Podríamos atravesarlo para evitar a las personas y no rodear toda la zona. El problema sería el terreno. Todos le miraban, así que pudo distinguir bastante bien sus reacciones. Lucas hizo una mueca de confusión, como si aquello no tuviera sentido. Julián miró al cielo y asintió lentamente mientras jugaba con sus labios, llevándolos de un lado al otro, como haciendo cálculos matemáticos. Michael se limitó a mirar el mapa sin mudar su expresión. Carla siquiera les prestaba atención. No es mala idea. Eso nos dejaría... Recorrió el mapa con su dedo. La carretera principal, la entrada al Parque Nacional, el camino que usaban los guardabosques para moverse en sus camionetas y finalmente una salida al siguiente tramo de la carretera varios kilómetros más allá. Aquí, en el Mall Bosque Plaza. Lo conozco. No es muy grande, pero tiene algunas tiendas que nos podrían servir. Cosas de campo y comida más que nada. Se giró para ver a Otto y a sentirle. Es un buen atajo, Kittel, bien pensado. Julián se estiró para darle una fuerte palmada en la espalda, y aunque amistoso, el golpe le sacudió lo suficiente para tener que dar un paso para recuperar el equilibrio. Bien hecho, chico. La sensación era extraña. Una cosa era la universidad, pero ser halagado por Michael y Julián, proponer un plan aparentemente ingenioso y muy útil, incluso Lucas, a quien le caía mal, estaba sonriendo satisfecho. Podría acostumbrarse a eso. Era a lo que se refería cuando pensaba en ser más útil y autosuficiente.
Antes de notarlo seguía a Michael, apartándose no demasiado del auto con la excusa de orinar. Se plantaron entre los árboles y, para su sorpresa, Michael fue consumido por su personaje y en verdad empezó a orinar el tronco. Escucha, Kittel. Muchas personas querrán llegar a esa estación. Muchas desesperadas por sobrevivir, como nosotros. Dijo mientras verificaba que su disparo caía en donde puso el ojo. Otto le dio un vistazo a la carretera y también se bajó el pantalón, creyendo que así bajarían las sospechas, pero a su vez, pensando una vez más en lo extraña que era su situación. ¿Recuerdas lo que sucedió en Suecia cuando el gobierno no pudo proteger a las personas? Se robaban y mataban por los víveres. Michael asintió y llevó su mirada al cielo. De vez en cuando pasaba algún avión a gran altura, probablemente haciendo reconocimiento. También violaban y se suicidaban. Y eso que no fue ¿cómo decirlo? Un brote tan violento como este. Y contaban con ayuda internacional e internet. El punto es que no solo debemos preocuparnos por los resucitados. Bajó su mirada y clavó sus ojos en él. Era la primera vez que Otto mantenía contacto visual con otro hombre mientras orinaba. También esperaba que fuera la última. Somos pocos, y apenas nos quedan balas. El rifle de Lucas es intimidante, pero no tiene munición. Si llegamos a tener problemas con alguien, tendremos que darles un buen susto. Terminó su trabajo, se preparó y puso una mano sucia sobre el hombro de Otto, que también estaba listo para regresar. El alemán intentó ignorar la relación que tenía aquella mano con su última actividad. Era difícil. Michael tomó aire y apretó un poco los dientes, como quien se prepara para dar un gran salto o levantar mucho peso. Si algo me sucede, por favor, cuida a Carla y llévala a la estación. Sé que ya te lo había dicho, pero nunca está de más, ¿cierto? Sobreviviste al campamento. Dudo que mueras tan cerca de la meta. Michael sonrió y le soltó para estirarse. ¿La meta? No. Lo único que hemos hecho es ir de un lado al otro, llevando el día a día. Si tuviera que decir cuál es la meta, sería resguardarnos en Gadian 7. Si nuestro campamento cayó, cualquier otro puede hacerlo. ¿Y Gadian 7 no? Michael amplió todavía más su sonrisa, como si aquel fuera un gran chiste. Nah. Es la segunda base militar más grande del país, y una de las mejores en todo el continente. Recuerdo que cuando la terminaron de construir, nos la vendieron como una ciudad militar autosuficiente. Y como si fuera poco, ahí está el coronel Mauricio. Otto arqueó una ceja mientras lo seguía de regreso a la carretera. Lucas y Julián se habían puesto a probar unos binoculares que hallaron en el kiosco, lo que significaba que solo prestaban atención en una dirección. A Otto le pareció que si un grupo malintencionado los encontraba así, no le sería muy difícil eliminarlos. Sacudió la cabeza y formuló la pregunta. ¿Conoces a ese coronel? Todo el mundo lo conoce, es una leyenda, algo así como un icono militar. No sabía que era famoso. Supe de él cuando investigaba la historia aeroespacial de este país. Entonces sabes lo que hizo. Llegaron al auto y el par en medio de la carretera seguía sin notarlos. Otto quería pensar que ya los habían escuchado y por eso no se ponían alertas. Fue uno de los oficiales a cargo en la operación Rompehierros y era cercano al presidente anterior. Michael le dio la razón mientras abría la puerta del auto y resucitaba el motor. Carla seguía sentada atrás, callada, sosteniendo su bolso en una mano y el peluche de Kekedrilo en la otra. Otto se sentó en la ventana opuesta. Solo estaremos a salvo en Gadian 7, bajo la protección de ese hombre. Esa es la meta. Violet levantó su chaqueta para darle el visto bueno. El parche que le dio Otto bordado en el hombro izquierdo. Era un águila atrapando una flecha en pleno vuelo y a su alrededor rezaba,
Comando Aéreo de Combate número 9. Asintió satisfecha y se la puso con suaves y precisos movimientos. Elena tenía el brazo izquierdo incapacitado, Carlos mostraba cierta debilidad por su precaria alimentación y Alexander, bueno, era por mucho el que estaba peor. Cortes, golpes, hinchazones y moretones por todo el cuerpo, acompañados de un malestar general y cansancio constante. Ella, sin embargo, estaba perfectamente, sin contar su exsanguinotransfusión. Tomó la pesada maleta de la cama, la cargó sobre su hombro y salió de la habitación. Vio algunas manchas extrañas en el pasillo y unos metros después oyó la voz de Carlos, fuerte y sarcástica, estaba quejándose otra vez de su propio olor, insistiendo en que le desataran para darse un baño rápido con trapos húmedos. Alexander no solo se lo negaba, sino que además le había reforzado las esposas improvisadas con una cuerda que encontró en la cocina. Señor Alexander, ya terminé de empacar la comida. ¿Necesita que haga algo más? Dijo al entrar en la sala. El hombre más joven y tonificado estaba de pie frente a la mesa, al parecer limpiando y desarmando las armas, mientras que el más sucio y fornido tirado sobre un gran sofá de cuero, leyendo un periódico. Alexander se volvió para verla, tenía puesta una camisilla blanca, sudada y sucia, pero lo que captaba la atención de Violet eran sus brazos, bien definidos, ahora llenos de cicatrices. Apartó la mirada y se recordó que ya le había tratado las heridas, por lo que sus brazos ya no necesitarían más de su atención. Un intento algo vago por restarle importancia a sus músculos. No, eso era todo por ahora. Yo me encargaré de las armas. Pero quizá puedas ayudar a Elena en la cocina. Violet dejó la maleta sobre la mesa, cuidando de no aplastar ninguna arma. En realidad eran pocas. Alexander perdió la escopeta recortada durante el escape y no pudieron conseguir nada del arsenal en la estación policial. Les quedaban las 2 pistolas que Violet encontró en su exploración junto al rifle y el arma de dotación de la ahora ex policía. Antes de irse, Carlos habló. ¿Puedo tener una? Preguntó mientras alzaba la vista para ver la pistola más cercana. Alexander le dedicó una mirada llena de repudio. Violet no soportaría que la vieran de esa forma. Claro que no. Ni modo. Respondió antes de volver a su lectura. ¿Seguirá con las manos atadas? Sé que mató a muchas personas, pero todas eran criminales. ¿Podría ayudarnos? Se sintió extraña al decir eso. No apoyaba la violencia ni mucho menos los asesinatos, pero eso le hacía sonar como si lo hiciera. Su padre le daría un sermón si estuviera ahí. Su madre quizá la regañara. Alexander parecía a punto de hacerlo. Violet, sigue siendo un asesino en serie. No podía discutir eso. De hecho, no sabía por qué tenía cierto interés en el bienestar de Carlos, siendo que lo acababa de conocer, incluso antes de que le salvara en la camioneta. Seguramente había alguna razón lógica y psicológica detrás que podría deducir si lo pensaba con calma, pero no tenía las ganas de hacerlo en ese momento. En su lugar le dio la razón y se marchó a la cocina. Elena estaba de espalda, sosteniendo algo en su mano. Violet recordó la vez en que la rubia halló unas botellas de cerveza que ella había escondido, dando paso a una discusión y pequeña pelea por el alcohol. Nunca le había gustado, no le veía el sentido a embriagarse, perder los sentidos y el control del cuerpo para sentirse en ambiente. Al final solo quedaba la vergüenza, el desconcierto por lo hecho durante la borrachera y una horrible jaqueca. Su amiga por otra parte desarrolló una problemática fascinación por la bebida, las fiestas y los galanes educados. Era increíble lo diferente que eran en ese aspecto pese a que crecieron juntas desde los 10 años. ¿Elena? ¿Necesitas ayuda con algo? Elena se sobresaltó un poco, agitó los hombros y se giró rápidamente con un gran cuchillo en mano. Violet lo miró, la miró a ella y otra vez al cuchillo. ¿Estás bien? No esperaba una respuesta para sacar conclusiones. Estaba pálida, los ojos bien abiertos y un leve temblor que meneaba el metal lo suficiente como para notarlo.
Al siguiente momento dejó caer la mano a un costado y fue consciente de su expresión y actitud. Sí, solo recordé algo que le dije a Otto en mi casa. ¿Con un cuchillo? Sí, fue el 25 en la mañana, cuando pasamos la Nochebuena sin electricidad ni señal y la prisión se había quemado. Me desperté y vi varios incendios en la ciudad. Mi mamá dijo que iríamos al apartamento de mi tío mientras las cosas se calmaban y empezamos a empacar. Elena bajó su mirada al cuchillo, como si sostenerlo en cierta posición la transportara a otro lugar. Violet jamás estaría tan tranquila frente a otra persona que sujetara de esa manera un arma blanca, pero siendo Elena, ni siquiera le pasó por la cabeza estar en peligro alguno. Se limitó a prestarle toda su atención en silencio. Me guardé un cuchillo así en el pantalón. A él no le gustó y creo que discutimos un poco sobre eso. Le dije que protegería a mi familia a toda costa. Le di un sermón sobre hacer lo que hiciera falta y eso. Puso el cuchillo sobre el mesón y se llevó la mano derecha al vendaje en su brazo. Arrugando la nariz susurró. Y unas horas después, dejé morir a mi mamá. Nos atacaron en el auto con un bate. No sé si querían robarnos o qué. Pero me quedé ahí quieta, viendo cómo un imbécil la sacaba del auto. No sabía eso. Elena le había contado muy superficialmente sobre el choque y la explosión, pero no sabía que antes de eso habían tenido más problemas. Elena Bernal, subcampeona en kickboxing, estrella del equipo universitario de voleibol y a veces demasiado fiestera, se congeló mientras atacaban a su madre. Parecía irreal, impropio de ella. Violet habría imaginado que saltaría de inmediato para defenderla, pues a diferencia suya, Elena adoraba a su madre. Volvió a sentirse mal cuando reparó en que aquello la aliviaba un poco. No era la única que se congelaba, incluso ella, incluso alguien como Elena, podía bloquearse en un momento así. Otto y otros hombres tuvieron que defenderla porque yo me congelé como una idiota. Violet fue a contradecirla, hacerle entender que no fue su culpa bloquearse ante una situación tan impredecible y frenética, pero Elena no le dio oportunidad y siguió hablando, más para sí misma que para ella. Después pasó lo que te conté. El choque y el fuego con la gasolina. Le dije a Otto que protegería con todo a mi familia, pero él tuvo que salvarme, y no pude sacarla del carro. Solo gritar mientras el fuego la alcanzaba. Se hizo el silencio. Elena dejó su cabeza baja, mirando el suelo sin verlo. Violet notó que contenía el aliento y tuvo que esforzarse por respirar sin hacer ruido. Habían muerto tantos, en unos pocos días perdieron a la mayoría de sus seres queridos. De hecho, que no solo se tenían la una a la otra. Cierto, Bailey tenía a su madrina, suponiendo que siguiera con vida, y a un abuelo que no recordaba. Cuando una persona perdía un ser querido solía tomarse días o semanas de duelo. Ahora, eran tantas pérdidas en tan poco tiempo que apenas tenían espacio para compadecerse. No, debo ser fuerte, apoyarla así como ella me cuida. Debo ser mejor. Cuando le dispararon a mi padre en el hospital, caí de rodillas. Me quedé mirándolo, mirando cómo la sangre le cubría la cabeza. Aquella noche, el 24 de diciembre, Violet estuvo por morir en 3 ocasiones. A manos de un escuadrón militar anónimo. Por los resucitados en la sala de urgencias. Y al ser mordida en el antebrazo. En 2 de esas 3 pudo moverse, gritar y pensar, a duras penas, sí, pero pudo hacerlo. Pero con el asesinato de su padre no sintió nada. No pudo hacer nada. Todo pasó en un instante, los gritos de un hombre desesperado por proteger a su hija, los destellos de 2 pistolas a quemarropa, los estruendos de varios disparos en una sala cerrada, rodeados de peleas y muerte.
El sonido seco y pesado de su cuerpo al caer sobre el frío piso de la sala de emergencias. Todo cambió para siempre en solo un segundo. Solo pensar en qué podría haber hecho para impedirlo, pero nunca llego a alguna conclusión. Sin importar las cosas que cambien mi cabeza, me parece que era inevitable. Elena desvió sus ojos a la entrada de la cocina, en donde el gato apareció con paso lento y suave. Saltó sobre el mesón, olió el cuchillo y cruzó miradas con la rubia, casi como si entendiera la situación. De hecho, es casi irreal que haya podido salir de ahí. Si mi madre no me hubiera encontrado y sacado de esa sala, seguramente también estaría muerta. Sus cristalinos ojos, azules como el agua en la playa más pura, se clavaron en Elena. Ahí estaba otra vez, la misma mirada que le dio en la bodega del campamento. Aún había miedo, vulnerabilidad y dolor en ellos, pero sobre todo, determinación y esperanza. Era la mirada de quien avanza sin importar el camino o el peso en sus hombros. Era la mirada que Elena evitaba. No tuviste la culpa de nada, Elena. No te lastimes asumiendo la responsabilidad de una situación inesperada que te superaba. Violet avanzó y la tomó de las pálidas manos, apretándole los dedos con pasión. Temblaba, ambas lo hacían. Lo de tu madre fue una tragedia, pero tú viviste, y eso fue un milagro. Honra su memoria, Elena. Ella no querría verte así. Con torpeza, Violet compuso una burda sonrisa y cerró sus ojos para atrapar las lágrimas. Elena no tuvo tiempo de hacerlo, pero también le sonrió antes de darle un gran abrazo. Hundió el rostro en su hombro y sollozó en silencio, cuidando que no la escucharan desde la sala. Violet le devolvió el abrazo y se esforzó por no llorar, aunque ya tenía el rostro congestionado. Todo va a estar bien. Mientras estemos juntas, todo va a estar bien. Puedes apoyarte en mí todo lo que necesites. Elena rozó su parche en el hombro, se apartó y secó los ojos mientras lo veía con cuidado. ¿Qué es esto? Ah, el parche de la Fuerza Aérea que me regaló Otto. No quería perderlo y por fortuna tenemos mucho hilo, así que decidí coserlo. ¿Qué tal? Elena asintió con diversión. Bonito. Te quedó muy bien. ¿Aún tienes el tuyo? Parece que se me cayó con todo el caos del campamento. Bueno, entonces este será de las dos. Claro. Gracias por todo, Violet. Resulta que Carlos tenía futuro como mula de carga. Elena insistió en que incluso atado podía ayudar subiendo las cosas a la camioneta. Al final terminó encargándose de casi todo el equipaje, con su correspondiente supervisión, claro está. Alexander, cual padre abrumado por las travesuras de sus hijos, tuvo que imponerle una regla a Violet: no darle armas al asesino serial. Ella no intentó excusarse, ni siquiera con el considerable argumento de que aquella decisión probablemente les había salvado la vida. Solo pidió disculpas y prometió no hacerlo otra vez. Consiguieron algunas cosas más en esa casa, como utensilios de aseo personal y algunas gaseosas, entre otros. De momento no parecía que los suministros fueran un gran problema, pues el ataque bioterrorista fue tan repentino y contundente que las personas no tuvieron tiempo de saquear, esconder o consumir sus víveres. Al menos algo bueno resultó de aquello. Antes de subir a la camioneta, Alexander las apartó, sin perderle el ojo a Carlos, para pedirles otra vez estar muy atentas y a la defensiva con Carlos. Lo más probable era que lo aprisionaran en la gran estación industrial tan pronto como lo reconocieran, por lo que no sería descabellado pensar que intentaría algo en el camino para evitarlo. Aunque se lo dijo a las dos, Violet sintió que el mensaje era más para Elena, como si a ella la considerara de su equipo, mientras que a Violet más como una cómplice. Alexander volvió a tomar el volante, Carlos de copiloto para minimizar los ataques sorpresa, Elena justo detrás suyo y Violet en la ventana trasera izquierda. El gato de nuevo sobre sus piernas.
que era de sus dueños. Tenía un collar con cascabel, así que no era callejero, pero no mostraba el más mínimo interés en buscar a alguien. Tendría que pensar en un nombre. Elena la llamó Básica cuando sugirió Negrito. Estamos a unos 5 kilómetros de la gran estación industrial. Dependiendo de los desvíos que debamos tomar, llegaremos en unos 30 minutos más o menos. Explicó Alexander mientras verificaba los espejos y la carretera. Carlos asintió conforme, como si estuviera tomando un Uber. Ah, cerquita, súper. El moto rugió y emprendieron el camino a la añorada seguridad que el gobierno volvía a prometerles. Antes de abandonar la calle, Violet creyó ver algo sobrevolando las casas. Algún tipo de dron. El aburrimiento les hacía desear tener a un mecánico en el auto. Durante todo el camino intentaron descifrar qué le sonaba al carro, nadie pudo, y pasar por el Parque Nacional solo empeoró cuál fuese el daño que lo provocaba. ¿Será el exhausto? Aventuró Julián desde adelante. Lucas torció los labios y negó con la cabeza. Oigan a este. Es en el baúl, por ahí. El kit de emergencia. Este cacharro no tenía kit de emergencia. Lo busqué para tener algo con que golpear. Le respondió Michael al volante. Otto vio el tapete, como quien tiene rayos X. Suena más por la transmisión. Quizá fue la raíz de ese árbol enorme. Pero ya sonaba desde antes. Repuso Julián. Volvieron a callarse para oírlo mejor. Tac, tac, pum. Tac, tac, pum. Una cacofonía singular, más como un ritmo latente que un daño vehicular. Atravesar el Parque Nacional había sido todo un desafío. Tuvieron que empujar en más de una ocasión, dar vueltas en círculos y enviar a uno de ellos adelante para marcar el camino o asegurarse de que no habían personas o infectados escondidos en el próximo puente. Pero lo habían logrado. Recortaron unos cuantos kilómetros y ahora recorrían la ruta nacional. No faltaría mucho para alcanzar la gran estación, pero antes que eso y como habían planeado, el mall apareció más adelante. No muy grande pero sí bonito, amplio y largo, cubriendo el lado derecho de la carretera. Unas 7 tiendas y el estacionamiento les invitaban a detenerse. El espejismo de una oportunidad para abastecerse y descansar. Demasiado bueno para ser cierto. Michael detuvo el auto a buena distancia. Lo dejó bajo el cobijo de un gran árbol del lado izquierdo y apagó el motor. Los 4 observaron la estructura con ojo crítico, detallando sus edificios, separaciones y alrededor. En el marco de madera sobre la entrada al estacionamiento se leía, Mall Bosque Plaza, un paraíso en la naturaleza. Bueno, habían llegado. Está muy tranquilo. Destacó Julián en un susurro. Sin el rugido del carro y con las ventanas abajo, todo lo que podían oír era el arrullo de los árboles con el viento, haciendo que las hojas de las ramas se golpearan una y otra vez, como una melodía de cuna. De vez en cuando aparecía el canto de un pájaro a la distancia. Pero eso era todo. No había ni atisbo de presencia humana o resucitada, y eso era lo más inquietante. Bien, estamos a punto de llegar, pero independientemente del trato que nos den en la estación, no podemos perder esta oportunidad. ¿Todos de acuerdo en que no nos vendría mal un cambio de ropa y comida? Todos asintieron sin despegar el ojo. Michael ladeó la cabeza, como notando que su pregunta solo había tenido una posible respuesta. Lucas y yo iremos por adelante. Verificaremos que todo esté vacío antes de entrar. Julián, ve por detrás. Fíjate en cosas que nosotros no podamos ver. Otto, quédate con Carla y aguarden. Julián abrió una puerta y Lucas otro. Antes de bajar, Michael fue tomado del hombro por Otto. También quiero ir. Puede que no tenga balas, pero puedo ayudar. Todos se quedaron mirándolo,
como si escucharlo tomar la iniciativa fuese todo un evento único. Quizá lo era. Tendría que analizar eso después. Michael bufó con una sonrisa, abrió su puerta y verificó la pistola. Esa es la actitud, Kittel. Pero alguien debe cuidar el auto. Y a mi hermana. Si las cosas se ponen feas, no podemos estar todos en el fogón. Otto le soltó y los tres bajaron del auto. Se aseguraron de enseñar muy bien sus armas mientras cruzaban la calle, como esperando intimidar a quien fuese que pudiera verlos. Era mejor así, evitar un combate en lugar de librarlo, aunque el mejor caso posible sería ni toparse con alguien. Otto se volvió reacio en su ventana, mientras sostenía la pistola sin munición en su mano. ¿Por qué quería ir? ¿No era mucho mejor quedarse ahí, seguro en el carro? No, debía probarse, demostrarle a todos, demostrarse a sí mismo que estaba cambiando. ¿Qué haría Robinson en mi lugar? Seguramente habría ido de todas formas. Sonrió al pensar en su amigo, lanzándose para golpear a Daniel solo por hacer una insinuación sobre Elena y Violet, retando a Michael por los sueros de la castaña, elaborando todo un plan de robo entre filas militares para cumplir los tratos, liderando a Otto por el campamento atestado de cadáveres y reanimados. Un hombre que los tenía bien puestos, ese era Robinson. Si quería serle de utilidad cuando se reencontraran, debía ser una mejor versión de sí mismo. Michael tuvo que parpadear con fuerza para espantar el sueño y recuperar energías. No había comido, bebido ni dormido bien desde la caída de Cooper y Mavis. Siempre que hallaba algo nutritivo, una manta gruesa o una bebida hidratante, se las daba a su hermana. Pero su cuerpo ya empezaba a pasarle factura. No pasaría mucho para que comenzara a tener microsueños. Por eso explorar era bueno, caminar ante el mall le mantenía alerta, observando en todas las direcciones o mantenimiento su mente concentrada en el plan. El primero de los 7 locales era una tienda de pesca y ropa para bañarse, en general. La despejaron desde afuera, barriéndola con la mirada tras el ventanal. No parecía valer la pena siquiera entrar a revisar. La segunda, por otra parte, estaba dirigida a utensilios y ropa de montaña. Botas, navajas, cuerdas, linternas e impermeables, entre muchos más. Michael incluso llegó a guardar la esperanza de hallar armas de caza, pero se desvanecieron en cuanto recordó que era un parque protegido. Le hizo una señal a Lucas y entraron con cuidado. El moreno primero, Michael detrás. Era evidente que muchas personas pasaron por allí antes que ellos. Personas con mucha prisa. Todo yacía tirado, pisoteado. No por ello se llevaron todo. Tras asegurarse de estar solos se dispusieron a saquear su parte, Lucas calzándose botas y Michael revisando los impermeables más pequeños. Llevaba un tiempo sin darle un cambio de ropa a Carla. Desde que se refugiaron en el campamento, Cooper y Mavis solo le había dado ropa de niño, resultaba más sencillo de escoger y ella no mostraba ningún inconveniente. De hecho, había alegado que le gustaba más la ropa grande y suelta. Para él fue un gran alivio. Lucas menciona unas cuantas cosas mientras las echa en una mochila de montaña, grande y oscura, seguramente destinada para los campistas. No había señales de Julián, o bien optó por mantener una posición ventajosa para vigilar, o se había adelantado a la tercera tienda para cubrir más terreno. Cualquier opción era buena, pero le hicieron darse cuenta de que no había planeado todo su despliegue. Tendría que haberles dado tareas y posiciones específicas. Sería algo que tendría en cuenta para una próxima ocasión. Lucas echó la mochila al hombro y descubrió una puerta delgada tras un mostrador corrido. Michael, encontré la bodega. Démosle un vistazo antes de pasar a la siguiente tienda. Lucas tomó la perilla y tiró de ella. La puerta rechinó como unas llaves contra el acero, haciéndole apretar los dientes entre una mueca. Una vez, hace muchos años,
Tuvo una profesora que hacía eso con sus llaves en el tablero para llamar la atención de la clase. Lucas se internó mientras Michael esperaba a un costado. Tras el primer paso se detuvo en seco. Michael esperó, atento, ansioso. Lucas retrocedió de regreso a la tienda, con un cañón apoyado en su sien. Un hombre más bajo que ellos, calvo, de vientre amplio y sonriendo como estúpido entró. Michael lo encañonó de inmediato, pero dos más aparecieron tras él, uno de ellos armado, quien le apuntó al peli largo en respuesta. Lucas siquiera tuvo oportunidad de intimidarlos con su rifle. Si haces algo, tu amigo se muere, dijo el hombre calvo mientras su flaco compañero le arrebata el rifle a Lucas con un manotazo. Llevaba un gran cuchillo para cortar maleza en la mano izquierda. Michael quiso acercarse para intentar algo, pero el hombre que le apuntaba, desaliñado y sudoroso, se estremeció y abrió los ojos por completo. Es un aficionado. No hay nada más peligroso que alguien asustado y armado. Pensó. El flaco tuvo problemas, pero al final adivinó cómo quitarle el cargador al rifle y anunció que estaba vacío. Eso los relajó un poco, pues si el rifle no tenía balas, probablemente la pistola de Michael tampoco. El hombre calvo sonríe aún más y se permite apartar la vista de Lucas, sin dejar de restregarle su arma contra la frente, para juzgar a Michael. Escuchen, todo esto ha pasado muy rápido. Hace un par de semanas estábamos haciendo las compras para Nochebuena, pero ¿ahora qué? Tenemos que hacer lo necesario para sobrevivir. No tenemos por qué hacernos daño. Solo deben darnos sus cosas, y podrán seguir con su camino. Son unos imbéciles. Se dijo Michael. Aún no me obligan a bajar o entregar mi arma. Solo quieren meternos miedo, pero no saben qué hacer. ¿Y qué cosas serían esas? Todo lo que tengan. Comida, armas, el auto. ¿Auto? ¿Qué auto? Dijo Michael con su mejor tono de confusión. Los tres fruncieron los ceños e intercambiaron miradas, como diciéndose, ¿este imbécil en verdad dijo eso? Seguían sin rastro de Julián. Michael se preguntaba si quizá no tuvo un problema como ellos, puesto que los bandidos no parecían preocuparse por el exterior. Me tomas por idiota. Es el único carro que ha pasado por aquí en 5 horas. Lo dejaron más allá, en los árboles. Dame las llaves y no juegues al héroe, niño. Odiaba que le dijeran niño, muchacho, chico, o cualquier cosa condescendiente por su edad, que no era poca. 25 años le parecía un número bastante respetable. Tuvo que esforzarse por no mostrar su creciente desagrado y en su lugar movió su mente a las palabras del hombre. Es el único carro que ha pasado por aquí en horas. Llevan bastante en el mall, aficionados y ansiosos, pésima combinación con armas. ¿Por qué seguían ahí? ¿Estaban tan lejos del túnel? ¿Tenían alguna persona herida que no podían mover? Puede que el camino esté lleno de infectados, una razón más para no entregarles nada. Pese a eso, aceptó. De acuerdo. Solo tomen las llaves y partamos caminos. Metió su mano izquierda al bolsillo trasero, aún apuntando. Los tres extraños sonrieron satisfechos, liberando tensión de los hombros. Lucían como si acabaran de estafar a un gran banco o casino. Michael arrojó algo al aire. El hombre calvo dejó de apuntarle a Lucas para atraparlo en el aire. Lo último que vería sería un paquete de maní dulce. Michael apretó el brazo y apretó el gatillo. Un coro de disparos asustó a Otto, sacó su pistola vacía casi como un nuevo reflejo. Algunos sonaron como los del edificio hace unos días, otros sonaron distintos. Un nuevo sonido le molestó. Sus manos temblaban, el arma temblaba. Un grito siguió a otro, no de Michael ni Lucas. No, esta vez no. Ya no me quedaré de brazos cruzados. Le entregó el control con las llaves a Carla y ordenó agacharse hasta que volvieran. Salió del auto y atravesó la carretera con un trote rápido, las piernas temblando, los ojos inquietos y un constante escalofrío en el estómago. El sonido le permitió calcular su origen, pero antes se aseguraría de que el estacionamiento estaba vacío.
Oculto tras un muro de arbustos y árboles, Julián vio a Otto atravesar el mall torpemente. No cubría su espalda o aseguraba las zonas peligrosas, como bajo los autos estacionados o tras los contenedores de basura, pero se movía con ímpetu, eso debía concedérselo. Sonrió y soltó un largo suspiro. Siempre hay uno que no sigue el plan. Desde su posición veía tanto la parte delantera como trasera de las tiendas que daban directamente al bosque. Bajo la sombra de los árboles más cercanos y rodeando la reja exterior, 3 personas armadas intentaban ocultarse mientras se movían agachados. Julián torció los labios y se fijó bien en sus movimientos. Inexpertos, asustados, se sacó un silenciador del pantalón y empezó a ensamblarlo con eficacia. Bien, a trabajar. Michael alcanzó el gran mostrador de un salto, rodó sobre sí mismo y apoyó la pared contra la madera. Los disparos le aturdían, sonaban muy fuerte y cercanos. El hombre calvo estaba tirado a unos metros, con un agujero en su cabeza. Alguien saltó sobre el mostrador, casi le mete un tiro antes de reconocer a Lucas. ¿Qué carajos? Casi me matas. Sabía que no fallaría. Los disparos se reducen, de modo que también tienen pocas balas y solo uno está armado. Lucas veía su rifle con anhelo, como si desearlo lo suficiente fuera a manifestar un cargador lleno. Pocas veces Michael había visto a alguien sujetar algo con tanto fervor. Solo tenemos que esperar a Julián. En cualquier momento entrará por atrás y los matará. Lucas abrió los ojos y negó con la cabeza. Parecía ser el único gesto que conocía. No sé. Escuché mucho ruido afuera. Disparos, creo. ¿Cuántas te quedan? 3. Si no disparas pronto van a pensar que se nos acabaron y nos matarán al rodear el mostrador. Michael asintió, estabilizó el cañón, se dio media vuelta y salió como un rayo. Vio poco, casi nada, solo una silueta de pie tras los racks de ropa. Disparó una sola vez, la silueta se tiró al suelo entre gritos y maldiciones. Cuando lo hizo notó una segunda silueta a la derecha, los estaba rodeando. Volvió a cubrirse y le dirigió una mirada seca a Lucas. De acuerdo. El plan. Uno llama la atención y el otro les dispara. Una bala para cada uno. Lucas asintió sin verlo, como ausente, pero arrugó el rostro y se volvió cuando entendió que él sería la distracción. Se preparan y visualizan sus objetivos, lo importante no era verlos o atacarlos, al menos no era lo que más les preocupaba, pero sí que querían correr a un lugar que les protegería de un balazo. Cuando pasó el tiempo suficiente el moreno corrió y dio un salto hasta un estante de zapatos, tirando varios con su tacleada. Michael se puso en pie y apuntó, pero el hombre no estaba ahí. Se había movido bastante y disparaba contra Lucas. Michael levantó la pistola con los 2 brazos y disparó una sola vez. Falló. Era raro lo mucho que se apartaban las balas. El hombre dio un respingo y lo vio, el miedo desbordándose de sus ojos. Michael también se veía así. Tiró un insulto, algo contra la madre y abuela del gordo, entonces volvió a disparar y le dio en el estómago. Un segundo después se desplomó en el suelo con un aullido de dolor. Uno menos, pero ninguna bala. Buscó al segundo y último pero no lo encontró donde debería. El metal destelló a un costado y el flacucho intentó apuñalarlo en las costillas. Michael apenas pudo tomarle del brazo antes de caer juntos al suelo en donde forcejearon un poco. El dedo aún metido en el arco de la pistola se retorció y Michael liberó un grito. Se lo había roto, se lo había arrancado. De la nada recibió un fuerte puñetazo limpio y directo a la cara, el impulso le tiró la cabeza contra el suelo, en dirección al moreno que corría hacia ellos. Lucas embistió al flaco que nada pudo hacer contra más de 80 kilos a esa velocidad. Michael jadeó con fuerza mientras intentaba ubicarse. Era casi humillante que a alguien con ese físico le causara tanto daño. Sentía unas horribles náuseas y todo se movía a su alrededor. Así se habían sentido Robinson y Otto cuando les dio la golpiza. Quiso ponerse en pie para ir con Lucas y reventar al imbécil a patadas, pero el hombre herido se arrastraba a su pistola y casi la había alcanzado. Michael avanzó como pudo, la pateó lejos y se tiró sobre él. Su mera caída sobre la herida de bala provocó un horrible espasmo y grito en el sujeto gordo,
que pronto cayó con los puñetazos de Michael en su cara. Le dio uno tras otro, todavía mareado, lleno de adrenalina y dolor. Uno con la derecha, uno con la izquierda, dos con la derecha, uno con la izquierda. Apenas cuidaba la forma de sus puños y tomaba los ángulos necesarios para que sus hombros le pasaran todo el impulso a los nudillos. Entonces reparó en su error. Debió tomar el arma, no tirarla al otro lado de la tienda. Lucas retrocedió con una herida chorreante en el brazo. Se apretó y enseñó los sucios dientes con repudio, como un perro rabioso. El flacucho estaba reventado por todas partes, pero se las arreglaba para seguir de pie. Al parecer estuvo por hacerle una provocación con el cuchillo, pero una caja registradora voló hacia él y pareció fracturarle un hombro. El cuchillo cayó al suelo y tanto Lucas como Michael volaron para darle patadas con todas sus fuerzas. De frente, de lado, desde arriba, con el talón, con la suela. Le dieron en el abdomen, cara, cuello. Michael creyó ver cómo Lucas se empecinaba en romperle las bolas, parecía estar lográndolo. Siguieron así por un rato, incluso después de que dejara de moverse. Terminaron agotados y juagados en sudor. Se veían del asco, pero habían ganado. ¿Dónde está la pistola del gordo? Preguntó Lucas entre jadeos. Michael se dio la vuelta para buscarla entre los estantes caídos. La tienda apestaba a hierro, ellos a sudor y el suelo a mierda. Lucas fue con él para ayudarle y al pasar frente a la puerta del almacén, un cuarto hombre apareció con una escopeta entre las manos. Michael no tuvo tiempo de nada. Se quedó frío y estático mientras les apuntaba al instante. Un sonido acaparó la tienda. Un golpe extraño, húmedo y estridente a la vez. El hombre puso los ojos en blanco y cayó de frente sobre la madera. Otto se alzó detrás suyo, la empuñadura de su pistola mirando hacia adelante. Lucas y Michael vieron el cadáver, después al alemán. De alguna manera se las arreglaba para verse más agotado que ellos. Para cuando se reunieron fuera del mall ya tenían todas las armas, ropa y utensilios suficientes para seguir el camino. Michael no quería pasar un solo minuto más ahí, no cuando podrían estar siendo rodeados por una horda de resucitados atraídos por el ruido. Julián apareció después de un rato, cansado y sin aliento. Aún conservaba su pistola pero tenía el pantalón manchado con lodo y hojas secas. Me topé con unos detrás del mall. Casi me apalean, pero pude espantarlos con la pistola. Quise seguirlos, pero se perdieron en el bosque. Mejor veámonos antes de que vuelvan por sus amigos. Nadie discutió aquello. Cruzaron de nuevo la carretera y cargaron todo al auto. Carla por fin se mostró más preocupada por su hermano y le explicaron de una forma muy rápida y censurada lo ocurrido. Poco después siguieron su camino, dejando 4 cadáveres dentro de la tienda de campamento. Y 3 más, acostados uno al lado del otro entre los arbustos tras el mall. Era extraño. Ya no temblaba. No era correcto, debía estar mal, algo debía estar mal dentro de él. No. Solo eso podría explicar por qué se sentía en paz pese a haber arrebatado una vida. Otra vida. Otto se veía las manos en silencio, intentando descifrar sus sensaciones. Esta vez subió de copiloto y Michael le puso una mano en el hombro izquierdo. Gracias, Otto. Te debo la vida. Lucas se inclinó y le dio unos golpes en el hombro, con energía, sinceridad. Julián fue el único en notar su comportamiento y dejó las gases con las que trataba a Lucas para ver a Otto por el espejo. Hiciste lo que había que hacer, Otto.
Eran ellos o ustedes, no te sientas mal por defender a los tuyos, pero tampoco bien por arrebatar una vida. Siéntelo como fue. Necesario. Otto le mantuvo la mirada un rato antes de asentir, casi satisfecho. ¿Es verdad? ¿Fue necesario? ¿Qué más habría podido hacer de todas formas? Hizo lo necesario, solo respondió a la violencia. Encontró su reflejo en la ventana y miró al deforme en ella. Plagado de cicatrices y moretones por toda la cara. Ese ya no era él, no era más Otto Kittel. Lo hice. Esta vez actué, no me quedé de brazos cruzados. Espérenme. Elena, Violet, Robinson. Pronto los encontraré. Lo juro.